I ara, enguany, també el reconeixement, difusió i sensibilització que s'atorga a Pilar Requena. La investigación y la información internacional han sido la base de la trayectoria de Pilar Requena. Vinculada a Radio Televisión Española desde 1987, ha sido redactora del área internacional de los telediarios, corresponsal en Berlín, reportera en Portada y desde 2018 responsable de la Unidad de Investigación de Televisión Española. Aquests 30 anys de carrera l'han portat a cobrir els conflictes de l'Iraq o de l'Afganistan, entre d'altres, i ha tractat temes com el moviment dels paraigües de Hong Kong, el debat sobre l'islam a Europa, els talibans a Pakistan o de les dones a l'Àfrica. El 2021 va ser nomenada presidenta de la xarxa de periodisme de recerca de la UER i actualment dirigeix Documentos TV, sent la primera dona que ocupa aquesta posició. Se le concede el galardón por su larga carrera en el periodismo de investigación internacional, por trabajar para ofrecer información independiente y crítica, visibilizando conflictos y realidades, cumpliendo así con la misión del periodismo real. Demanem que ens acompanyin aquí dalt de l'escenari per entregar el premi el senyor Ángel Juárez, president de Mare Terra, i el senyor Joan Sabater, subdelegat del govern a Tarragona. Y claro que suba Pilar Requena para recoger este guardón y dedicarnos unas palabras. Hola, bona tarda. Moltes gràcies a la Fundación Mediterrani, Mare Terra, por este galardón que me hace mucha ilusión y que tengo que agradecer el que me lo hayan concedido. Se lo quiero dedicar a mi familia, sobre todo a mi hija Luna, que sigue y espero que siga la estela de buscar un mundo mejor, de luchar por ese mundo mejor que se merecen ella, su generación y las generaciones venideras. Y quiero también dedicárselo y agradecérselo a mis incondicionales, a Maite, la Maite Carrasco, a Marta Molina y a Cecilia Ballesteros, porque ellas saben que no han sido meses fáciles para ninguna de nosotras y hemos estado ahí juntas porque luchamos por un mundo mejor. Tengo también que agradecérselo a Televisión Española, a RTV. Es mi casa, ha sido mi casa y creo que será mi casa hasta que me jubile. Yo no sería quien soy profesionalmente sin Televisión Española. Ahí he hecho prácticamente toda mi carrera dedicada a internacional, dedicada a las historias más allá de las fronteras, a ser los ojos y los oídos de todos ustedes en aquellos sitios donde he estado y desde donde he intentado con la mayor honestidad posible transmitir aquello que ocurría. Sé que no son momentos fáciles para el periodismo, para los medios de comunicación, son momentos de mercantilización de la información, de la precariedad, de la desinformación, de los bulos, y son momentos, sin embargo, donde más necesaria que nunca es una buena información. Son unos medios honestos y quizá no estamos estando a la altura que se merece la sociedad, a la altura que se merece la lucha por un mundo mejor. Debemos mirarnos a nosotros mismos, periodistas, debemos ir en pos de la verdad, ir en pos de la defensa de los derechos humanos, de unos derechos humanos que son universales. Universales quiere decir para todos igual,
sin diferencia de raza, de origen, de religión o de sexo. Y lo digo porque muchas veces, y últimamente lo estamos comprobando, y lo ha comentado también Ángel, no hay refugiados de primera y de segunda, no hay crímenes de guerra de primera y de segunda, son todos los crímenes de guerra iguales, todos los refugiados son iguales, todos los migrantes también, y todos merecen nuestro apoyo, todos merecen nuestra ayuda. No podemos hacer diferencias entre ellos, no podemos mirar a ver si son de un color o de otro, tienen los ojos de un color o de otro. Debemos dejar ya de medir por doble vara de medir. Debemos pedir responsabilidades por igual a todos. Y cuando digo a todos esos mandatarios del mundo que una u otra vez han violado los derechos humanos, han cometido crímenes de guerra y que todavía no han sido llevados ante la justicia internacional. Saben mucho de ello también nuestras refugiadas afganas, porque quiero recordar en ellas a esas mujeres afganas que me han abierto el corazón y que me han dado muchísimas lecciones de vida a lo largo de los últimos 20 años en los que he ido de forma regular a su país. Iba a ir el año pasado cuando los talibanes tomaron el poder y además por otras razones personales no pude ir. Prometo ir en cuanto pueda, pero sobre todo sé que Jadilla, Sunita y muchas más nos hemos comprometido a antes o después recorrer su país en paz, sin talibanes, con derechos para la mujer. Decía el maestro Kapuczynski que los cínicos no valen para este oficio. Se refería al oficio de periodista. Yo creo que los cínicos no valen para ningún oficio. Y el problema es que probablemente el mundo esté lleno de demasiados cínicos. Y los que deben primar no son los cínicos, son aquellos que tienen el compromiso, como Ángel Juárez, como la Fundación Maretera Mediterrani y como todos ustedes, los premiados a los que doy la enhorabuena, los premiados de esta edición y de otras muchas ediciones. Mantengamos ese compromiso por un mundo mejor, por unos derechos humanos universales, por la educación universal. Esa es fundamental para hacer un mundo mejor, por los derechos de la mujer que tan vilipendiados y tan reprimidos se ven en tantas partes del mundo. Y, sobre todo, mantengamos el compromiso con los seres humanos y con la naturaleza. Gràcies, de nuevo, moltes gràcies, bona tarda.